Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle esta mañana de viernes. Muchísimas gracias por su sintonía. Como usted veía en titulares, tenemos toda una información que esperamos sea de muchísima utilidad en este tema que a todos como país nos interesa, como es el tema del COVID-19. Queremos cubrir hoy diferentes aristas informativas que podamos hacer que usted se actualice, que se mantenga informado responsablemente. Hemos hablado muchísimas veces sobre los síntomas que provoca el COVID-19 y estoy seguro que ya usted los conoce. Pero aquí hay una pregunta que tal vez no hemos planteado. ¿Sabe usted qué sucede después de que el virus sale del organismo y cuáles son las recomendaciones que debe tener el paciente una vez que se recupera del COVID? Hoy nos acompaña un doctor que, tengo que decirlo, es uno de los especialistas referente en todo el tema a nivel nacional con respecto al coronavirus. Es don Roberto Arroba, él es coordinador nacional de influenza y otros virus respiratorios. Invitamos al doctor para que él nos explique qué es lo que pasa en el cuerpo y cuáles cuidados deben tener los pacientes una vez que se les da de alta. Recuerde que usted puede enviarnos su consulta al Facebook de Buen Día o también al 6087-7777. Ese es un número en WhatsApp para que usted se grabe un video corto bastante claro y presentárselo aquí al doctor. Así que muchísimas gracias. Vamos a arrancar, vamos a hacer que este tema sea lo más interactivo posible para que todos podamos aprender. Como le decía, es una información que todos necesitamos tener al dedillo, manejarla de la manera más clara posible, sobre todo también este fin de semana que debemos continuar con las recomendaciones que nos han dado las autoridades de salud. Don Roberto, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con mucho gusto, don Omar. Doctor, me llama la atención a mí que se habla muchísimo de los fallecidos. Los medios de comunicación normalmente están hablando sobre estas estadísticas, pero poco, muy poco, se habla de las personas recuperadas. Y la estadística también es una buena noticia, me parece a mí. El 97% de las personas que contraen el virus logran recuperarse. Quisiera que usted comience hablándonos de eso. Sin duda esa es una muy buena noticia. Eso, lamentablemente, pues lo que vende más es lo trágico. ¿Cuántos muertos hay? Pero tenemos que recordar que el 97% de las personas se recuperan. Y entonces esto es bueno, ¿verdad? O sea, no tenemos que tener este pánico que a veces vemos en la gente preocupado de que nos vamos a morir, cuando en realidad un 97% de la población va a curarse y va a seguir su vida normal. Una pregunta que yo escucho de manera muy seguida, doctor, con respecto al tema es cuánto dura el virus en el organismo. Algunos hablan de una semana, otros hablan que hasta de un mes. Concretamente, ¿existe un tiempo más preciso, doctor? Bueno, esa es una respuesta que una pregunta que todavía no tenemos una respuesta tan clara, porque justo apenas estamos viendo que las personas ya están empezando a curarse y cuánto es el tiempo. Lo que se ha establecido por regla general es el periodo de incubación, que son los 14 días. Hemos visto que una gran cantidad de personas, 14 días es el tiempo que tienen el virus. Sin embargo, también en algunos casos no tan grandes, hemos visto que hasta 20 días después todavía la persona puede estar excretando el virus. Entonces, este periodo de incubación del que ustedes han hablado, incluso el del aislamiento de estos 14 días, ¿qué sigue después de que esta persona guarda estos 14 días? Bueno, lo que tenemos que hacer es, una vez que la persona tiene el diagnóstico ya confirmado del COVID-19, se le tienen que hacer unas pruebas de laboratorio para confirmar que la persona ya no tiene carga viral, y ahí es cuando decimos que la persona ya está curada y que en principio no está transmitiendo el virus a nadie más. Me escribí ayer un televidente y me llamó mucho la atención la consulta que hacía, doctor. ¿De dónde estaban todas las personas que estaban presentando el COVID-19? Si estaban en hospitales o estaban en casas. Y creo que esta es una duda bastante común que se están haciendo las personas. Sí, vamos a ver, la gran mayoría de las personas tienen un cuadro leve, se maneja como una gripe común y están en su casa, están aislados. Al día de ayer, lo que teníamos reportado que estaban hospitalizados eran 6 personas, y de estas 6, 4 están en la unidad de cuidados intensivos y los otros 2 están en salones comunes con su aislamiento respectivo. Entonces, 6 personas de 231, en realidad es un número muy pequeñito, y eso lo que nos habla es que la gran mayoría de los pacientes que están en su casa tienen una evolución bastante leve. Incluso había una persona que estuvo en la unidad de cuidados intensivos y ya se le dio de alta, que era una embarazada. Esa es una buena noticia y ya está en su casa. Claro. Estas personas que están en casa, ¿reciben visitas de médicos, de personas del Ministerio de Salud? Lo que estamos haciendo con las personas que están en aislamiento es que se les hace un seguimiento por teléfono. Se les llama todos los días para ver cuál es su evolución, y cuando ya cumplen el día 14, ahí sí tenemos que ir a la casa para tomar muestra para determinar si la persona ya la podemos dar de alta o todavía, si sigue excretando el virus, tendrá que seguir aislada unos días más. Me decía usted, doctor,
pasan los 14 días, pero incluso hay quienes todavía pueden tener un poco del virus después de estos 14 días. Si esta persona ya se siente recuperada, si no está presentando síntomas, una vez que pasó esta cuarentena, ¿podría contagiar el virus aunque ya se sienta relativamente sana? La probabilidad de contagio cuando ya la persona está curada, ¿verdad? Cuando ya me siento bien, es muy baja. Pero para asegurarnos que la persona en realidad ya no tiene el virus, por fuerza tenemos que tomarle una muestra del virus, el hisopado nasofaríngeo que hemos hablado, y esto es lo que nos va a garantizar que la persona ya está curada o que todavía no y que tiene el virus, y entonces tenemos que seguir aislándolo y hasta un tiempo prudencial se le vuelve a tomar la muestra para determinar si ya no tiene el virus la persona. ¿Qué pasa una vez que el virus desaparece, doctor? Bueno, vamos a ver, el organismo normalmente tenemos nuestro sistema inmune, ¿verdad? Que básicamente son glóbulos blancos, que es nuestro ejército. Son las células que nos ayudan para, cuando hay una infección, que el mismo organismo vaya destruyendo los virus, lo va eliminando. Cuando esto ocurre, ya la persona está sana y en principio lo que hemos visto es que se maneja como una gripe común. Sí, la persona no va a tener una secuela importante. Las secuelas que podrían tener las personas son aquellos casos graves que han estado internados, que han estado intubados, que probablemente sí van a tener una secuela crónica pulmonar, que podría ser una fibrosis pulmonar, que básicamente es como que el pulmón se pone más duro, podríamos decirlo así, a la hora de respirar, ¿verdad? Y esto es lo que podría presentar una persona. Lo que pasa es que apenas estamos teniendo 2 casos curados, vendrán unos 8 más en esta semana, y el tiempo que tenemos que valorarlos todavía falta. Entonces no podemos en este momento establecer con certeza si la persona va a tener una secuela o no va a tener. Lo que sí pensamos es una hipótesis que, como se maneja como una gripe común, pues la mayoría de las personas no vayan a tener ninguna secuela y vayan a seguir su vida normal. Yo creo que el país se pregunta, doctor, o es una pregunta que nos hemos hecho todos como población bastante común, es ¿qué es lo que ustedes están esperando como autoridades de salud dentro de estos días? Sin ánimos de ser alarmistas, ¿cuál es la proyección que están manejando en cuanto al aumento de casos? Por ejemplo, para este sábado, que yo he escuchado, doctor, y he leído que una persona puede contagiar a 3. Sí. Ustedes están manejando esta proporción. ¿Qué es lo que están esperando? Sí, nosotros hacemos todos los días análisis con los números que van saliendo, con los casos nuevos, y con base en esto es que hacemos proyecciones. Nosotros pensaríamos que si todo sigue el curso normal y las personas hacen caso, se quedan en casa, hacen teletrabajo, tenemos el aislamiento social, el distanciamiento del 1.8 metros, lavado de manos, técnica de estornosis, si hacemos todo lo que estamos, digamos, recomendándole a la población, nosotros pensamos, son estimaciones, que eso puede variar, ¿verdad? Pero pensaríamos que por ahí de mayo tendríamos el pico máximo. Entonces, las próximas 2 o 3 semanas son críticas. Si nosotros vemos que el comportamiento de los casos tenemos entre 20 y 30 por día, que es lo que estamos viendo en promedio, eso la curva todavía está plana. Pero si, por ejemplo, mañana decimos hay 100 casos o hay 150 casos, ya ahí sí estaríamos un poco más preocupados y esta curva empezaría a subirnos. El tema aquí es que si todos o la gran mayoría de estas personas son leves, se manejan en su casa. Lo que no queremos es tener muchos graves, porque ahí sí nos va a colapsar ya el servicio de salud. Habría una saturación por completo. Habría una saturación porque estas personas eventualmente van a requerir unidad de cuidados intensivos. Entiendo que ya hoy, el día de hoy, el CENARE ya estaría funcionando como el hospital de referencia. Entonces, sí, todos los casos irían al CENARE. Eso es bueno porque no tendríamos muchos pacientes en diferentes hospitales, con lo que eso implica más personas expuestas y que vayamos a tener más, una mayor contagio de estas personas. Doctor, circulaba, todavía ayer leía un mensaje por WhatsApp en una de estas cadenas de mensajes que envían, que muchos, como hemos dicho aquí en el programa, no son informaciones dadas ni generadas de parte del Ministerio de Salud, pero hablaban de que estos son los días de mayor infección o de que podría haber más propensión al contagio. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Sí, vamos a ver, porque lo tenemos a usted para que nos... Ese meme, ese WhatsApp lo hemos visto por ahí, eso es falso. ¿Verdad? Eso es falso porque eso no lo podemos saber ni siquiera nosotros. Eso va a ser día con día, dependiendo del número de casos.
Entonces, por eso es el llamado a la población, quédense en su casita, el fin de semana quédense en la casa, mejor no salgan. Y esto es lo que nos va a ayudar a que mientras menos personas expuestas tengamos, menos contagios tendremos. Porque como usted bien decía, una sola persona contagia 3 y ahí vamos, 3 por 3 por 3 y cuando vimos tenemos pues los 231 casos, ¿verdad? Hasta el día de ayer, por lo menos, que fue el reporte que dio el señor ministro de Salud, todos los casos tienen algún nexo con casos importados o con casos confirmados. Entiendo que había un caso que están terminando de investigar y eso probablemente el día de hoy lo sabremos. A ver, le entiendo que todos estos casos han estado relacionados entre sí, doctor. Sí, hasta el día de hoy, porque estamos haciendo todo el análisis, toda la historia de estas personas. Solo hay que recordar que el médico de Alajuela tuvo contacto con 165 personas. Entonces, una persona que tuvo contacto con este médico, que se enfermó y este enfermo tiene contacto con otros, eso nos hace que tengamos un vínculo con el primer caso. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo y hasta el día de ayer, por lo menos todos, excepto uno, hemos dicho que tenían ya contacto. Tener contacto, así como usted lo está diciendo, con una persona que tiene un resultado positivo de COVID, me hace a mí, doctor, ganarme todo el cartón para yo también estar contagiado. Ya una persona que tuvo contacto con un caso confirmado, por definición es un caso sospechoso. Entonces, tenemos que esperar a que usted tenga fiebre o tenga tos para nosotros tomar la muestra y confirmar o descartar. El hecho de que yo tenga contacto con un caso confirmado no quiere decir que me voy a enfermar, eso es importante, pero sí me convierte en un caso sospechoso porque tuve contacto. Entonces, si la persona habló, estornudó, tosió, me saludó y yo no cumplí con las normas que hemos dicho, pues me hace de más riesgo de contagiarme. Bueno, si hay una persona que cree que es sospechosa y por prudencia guarda estos 14 días y si en 14 días no sucedió nada, ¿cuál es la recomendación que ustedes dan? Lo más probable es que esta persona pudo haberse enfermado, pero no desarrolló la enfermedad. A ver, me explico bien. Hay personas que tienen el virus, o sea, yo me puedo haber contagiado, pero mi sistema inmunológico simplemente lo logró destruir y yo no tuve ningún problema. Pero sí recomendamos el aislamiento de los 14 días, porque es importante decir que las personas asintomáticas incluso pueden estar tirando el virus y pueden contagiar a otras personas. Esto es bien peligroso, doctor, porque es difícil de detectar. Exacto, ¿verdad? Ese es el tema. Que si yo estoy seguro que tuve contacto con una persona, mejor llamar al 1322 para que hagan todas las coordinaciones del caso y en el momento en que la persona, si es que tiene síntomas, tomar la muestra. Si no tiene síntomas, que se quede aislado. Y total, a los 14 días le podríamos tomar la muestra solo para confirmar o descartar que la persona haya tenido el virus. Don Roberto, usted está hablándonos incluso, usted está hablando de mayo, porque hay algunos que están diciendo, tal vez todavía este fin de semana vamos a tener que estar en casa y quisiera como que usted fuera bien enfático en esto. No, no solamente este fin de semana. Así en buen tico esto va para rato, por lo que lo estoy entendiendo usted. Esto va para rato. Si nosotros hacemos una extrapolación de lo que ha ocurrido en China, de lo que ha ocurrido en Europa, lo que hemos visto es que más o menos en promedio 3 meses ha durado este proceso. Entonces, con los números que nosotros hemos hecho acá, con los datos de país y las extrapolaciones, las proyecciones que hemos hecho, estamos pensando que por ahí de mayo sería el pico máximo y junio, julio empezaríamos a bajar este pico. O sea, como hasta julio, en el mejor de los casos, ya estaría el virus desapareciendo o circulando ya en forma, digamos... Eso le iba a preguntar, doctor. ¿Qué significa que ya la curva baje? ¿Significa que ya no vamos a tener virus o que vamos a ser un poco más inmunes al virus? Sí, básicamente esa es la explicación. Ahorita estamos en fase 3 de lo que OMS llama cuando hay una pandemia. Fase 3 es, digamos, que no hay transmisión comunitaria activa. Fase 4 es cuando ya el virus circula de manera endémica en el país. O sea, el virus lo tenemos ya, llegó para quedarse. Y pueden pasar dos cosas. Lo que se estima es que si un 50% de la población llega a enfermarse o a estar en contacto con el virus, eso hace que haya una inmunidad de rebaño. O sea, ya tantas personas están enfermas que el virus anda por ahí y no va a ser patógeno. Ya no me voy a contagiar porque anda por ahí circulando. Los contagios van a ser los mínimos. Entonces, estaríamos esperando nosotros que esto sea como la influenza estacional, ¿verdad? Pero falta todavía determinar más cosas, pero pudiera ser que este virus haya llegado para quedarse, que sea estacional y que cuando hay una vacuna, como la influenza, tenemos que estarnos vacunando pues una vez al año. Pero eso lo veremos en los próximos meses. ¿Toda pandemia tiene que llegar a la fase 4? Sí, normalmente toda pandemia llega a la fase 4. Pero entonces quiere decir usted que el 50% de la población
se estima pueda tener el virus. Podría tener el virus, pero no llegar a tener un caso grave. Es decir, tenemos ahora mismo 231 casos, 1.600 descartados, ¿verdad? Pero probablemente en cuanto tengamos transmisión activa comunitaria, ahí es cuando vamos a decir, sí, hay una explosión del virus y podemos tenerlo ya circulando en el país de forma endémica. No quiere decir que vayamos a tener todos los casos graves y que todo se complique. Si nosotros tenemos esta curva bajita, esto hace que tengamos enfermos, pero que no colapse el servicio de salud, ¿verdad? Entonces, estos son solo hipótesis, son estimaciones. Sí, le comprendo. Tendremos que ver cómo va día a día esto para decir en qué momento ya estamos en esta fase 4. 8:17 de la mañana, muchas preguntas que hacerle al doctor Roberto Arroba. Estoy seguro que usted también tiene muchas consultas. Háganoslas llegar a través del Facebook de Buen Día o al número de WhatsApp 6087-7777 si usted quiere enviarle un video al doctor. Como les he dicho, la idea es que usted pregunte, para esto abrimos estos espacios el tiempo que sea necesario, porque ninguna pregunta en este tema es una pregunta ni recurrente ni torpe. Así que este es el momento para hacerla, sobre todo por estos planteamientos que viene a hacer el doctor, que a mí me parecen bastante importantes, sobre el llamar todavía a continuar en casa y a no perder la perspectiva de que debemos continuar con estas recomendaciones. Doctor, hay muchas preguntas ya, quisiera como que vayamos haciendo la entrevista de esta forma para aprovechar a tantos televidentes que nos las están enviando. Henry González dice, ¿por qué es que este virus es tan contagioso? Bueno, es un virus que se transmite por vía respiratoria, por vía aérea. Entonces, esto hace que sea sumamente contagioso. Solo por hablar ya estamos transmitiendo el virus. Solo con estornudar, con toser, superficies. Entonces, esto hace que el virus sea muy, muy contagioso. Si nosotros logramos, en la medida de lo posible, cumplir con todas las recomendaciones que se han dicho, esto hace que la probabilidad de contagio sea menor, ¿verdad? Pero al ser un virus respiratorio es sumamente contagioso. Esa es la respuesta de por qué tantas personas se nos contagian. Ahora que usted hablaba, que hay otro televidente preguntando, doctor, que usted hablaba de que incluso en julio ya podemos ir de bajada, para entenderlo. Me pregunta un televidente acá si hasta julio entonces vamos a tener que mantener estas medidas que ustedes nos han estado dando. Las medidas en realidad no son hasta julio, deberían de ser para siempre. El tema de, digamos, la higiene, lavado de manos, estornudo, el distanciamiento social, etcétera. Que estemos todos en casita, eso lo iremos viendo con el tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos ahorita sabemos que hasta el 12 de abril es que tenemos el tema de las escuelas. Cuando lleguemos al 12 de abril y veamos cómo ha venido, digamos, la evolución de la enfermedad, la curva epidémica que tenemos en el país, pues las autoridades, el señor ministro de Salud, el señor presidente de la República, la señora ministra de Educación Pública verán si es necesario extender este tiempo. Pero eso no lo sabemos hasta que llegue el momento. Sí. Pregunta Dan Alonso, sé que hay poca información, pero quiero saber si una persona contagiada una vez que se recupera puede volverse a contagiar. Sí, es una pregunta muy interesante, ya la han hecho. En algún momento hemos dicho, bueno, sí, la persona que tiene la enfermedad, como es un virus, podría eventualmente volver a enfermarse. Sin embargo, las últimas investigaciones que han salido, es una respuesta que todavía no se sabe. Es un coronavirus como el SARS y el MERS que tuvimos hace unos 10 años más o menos para atrás, y en ese momento se vio que estas personas que tuvieron esas enfermedades tuvieron una inmunidad que les duró 2-3 años, y después ya la enfermedad en realidad ya no hay casos. Otros dicen que puede ser como una gripe común, que me curé, y 2-3 semanas después podría volver a enfermarme. Y otros están esperando a ver cuál es esta inmunidad, que sea, por ejemplo, como el sarampión, que una vez que yo tuve la enfermedad no la vuelvo a tener nunca más. Entonces, todavía no hay una respuesta clara. Siguen siendo hipótesis. Son hipótesis. Es un virus nuevo, lo estamos empezando a conocer. Entonces, no hay una respuesta tan clara en este momento. Ania González le pregunta, doctor, ¿podría usted ser específico en cómo debe aislarse la persona que está contagiada en la casa? ¿Cómo debe estar en la habitación? ¿Debe estar sola en su habitación? Sí, es una buena pregunta y la respuesta es esta. La persona enferma, el caso confirmado, tiene que estar solito, ¿verdad? Si yo estoy con mi grupo familiar, que esta persona esté en un cuarto solo, que no tengamos contacto, o si lo tenemos, que sea el mínimo con el núcleo familiar. Si yo estoy enfermo y tengo que salir de mi habitación, que me lleve ahí sí una mascarilla para yo no estar contagiando a mis familiares. Si yo pudiera tener un baño exclusivo para mí, para bañarme, hacer mis necesidades, pues que sea solito para mí, pero si solo hay un baño para toda la familia, pues que se aseguren de limpiar todas las superficies cuando el enfermo salió, ¿verdad? Esa sería la recomendación, el contacto mínimo
El plato nos han preguntado que sea solo para uno, lo pueden hacer así, le pueden poner una X o algo así para que lo identifiquen, pero si no, solamente con que ya se lave bien con agua y jabón, sabemos que el virus no va a quedar ahí. Doctor, en el caso de estas familias que tienen un paciente contagiado y que se dieron cuenta, la medida para ellos, para estos familiares cercanos, ¿cuál es? ¿Deben realizarse la prueba de inmediato? No, ellos, por haber sido contacto directo y están en el núcleo familiar, a todos ellos se les gira una orden sanitaria y cuando amerita una incapacidad por 14 días. La prueba no se les hace de inmediato porque en aquellas personas que han tenido, que no tienen síntomas, y les hacen la prueba, lo que hemos visto es que la tasa de falsos negativos es muy alta. Eso quiere decir que yo puedo estar incubando la enfermedad, me toman la muestra, da negativo, y entonces da una falsa sensación de, bueno, no tengo nada, tranquilos. Lo que hemos visto es que incluso cuando empiezan los síntomas, hasta 2 o 3 días después, es que hay que hacer la prueba y ahí tenemos una tasa de positividad de un 90%. ¿Y si no han comenzado síntomas después de estos 3 días, doctor? Que estén ahí, bueno, puede ser que eso pase, ¿verdad? Entonces, antes o después van a tener síntomas. Entonces, si a los 5 días empezaron con los síntomas, ahí se les toma. Y si en los 14 días no tuvieron síntomas, es probable que la persona no se haya enfermado. Pregunta Cristian Barquero, doctor, que ¿quién es el que controla a quienes están en cuarentena para que no salgan de casa? Y quiere saber si también es cierto que cuando se recuperan los pulmones quedan un poco dañados. El tema del control, bueno, el Ministerio de Salud, sí, es el ente rector, antes, ¿verdad? Les emite una orden sanitaria y cuando ameritan una incapacidad, que esto sí lo da la caja, y se les hace un control diario a las personas por teléfono. No van todos los días a visitarlos, pues no podríamos, ¿verdad? Con todos los casos que hay. Entonces, cuando cumplen 14 días, ahí sí, vamos a visitar al paciente, se le toman las muestras, si está asintomático, y a los 2 días ya podríamos saber si la persona está curada o no. Con respecto a la otra pregunta, ya le dijimos, la gran mayoría de los casos que son leves van a manifestarse como una gripe común y no vamos a tener ningún problema crónico. Los casos graves que han estado internados, que están en la UCI, que están intubados, que tienen algún problema, alguna condición crónica de fondo y que sea algo pulmonar, probablemente estas personas sí vayan a quedar con una secuela. Ahora que usted mencionaba, doctor, de hecho usted lo mencionó así, ya el virus cuando ande entre todos o esté normalmente con mayor regularidad dentro de la población, hablaba usted de cierta inmunidad de la que podríamos estar todos utilizándola, experimentándola. Pero si no hay vacuna, ¿qué ocurre? Si no hay vacuna, el hecho de que el virus circule hace que todos estemos en alguna medida expuestos al virus. Nuestro sistema inmune va a producir defensas, va a producir anticuerpos y hará que la infección sea muchísimo más leve, ¿verdad? Excepto los casos que sí que son crónicos, adultos mayores, incluso personas jóvenes que tienen alguna patología de fondo que sí podrían complicarse. Pero esperaríamos que fueran ya los menos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaríamos esperando. Porque la vacuna, ya lo hemos dicho, probablemente en el mejor de los casos, 1 o 2 años para tenerla. Pero entonces no quiere decir, doctor, que cuando ya el virus esté en esta fase 4, que sea todavía más común, que pueda contagiar a más personas, no quiere decir esto que vamos a estar exentos de riesgo. Vamos a tener exactamente el mismo riesgo que estamos experimentando ahorita. Sí, el tema es que como el virus va a estar en muchas personas, eso hace que ya el virus no vaya a estar saltando como ahorita, que nadie está inmune y entonces el virus anda por ahí y todos nos podemos enfermar. Cuando el virus ya circula de manera, digamos, cotidiana, eso hace que mi organismo ya esté preparado, ya haya hecho una inmunidad porque tuve contacto con ese virus y ya yo tengo anticuerpos. Entonces, cuando tengo contacto con el virus, ya mi organismo va a responder de una manera diferente, ya tengo unas defensas de forma natural que hacen que probablemente o no tenga nada o tenga una gripe común. Es como la influenza. A muchas personas nos puede dar influenza y pasa como una gripe común. Un grupo pequeño se va a complicar y puede fallecer, ¿verdad? Entonces va a pasar exactamente igual. Entonces no es un tema de tener pánico, es un tema de ver que esto puede llegarnos a pasar y que lo que hay que hacer es justamente pues tener todas las medidas de higiene que ya hemos dicho para disminuir en la medida de lo posible este contagio. Ronald Carmona le pregunta, doctor, si se deben utilizar guantes para lavar la ropa. ¿Qué pasa con las personas que tienen también el vicio del cigarrillo? Dice que esto lo tiene muy preocupado y Randall, que me está enviando las consultas, me dice que hay mucha gente preguntando por el riesgo con el que también tienen las personas que fuman. Sí, el tema del lavado, bueno, a ver, si tienen una lavadora, pues no hay que usar guantes, en realidad todo se hace en la lavadora y no hay mayor problema. Luego me lavo las manos con agua y jabón cuando yo manipulo la ropa. Hay personas que hacen el lavado manual de la ropa, pero tampoco hay problema porque están con agua y con jabón. Entonces ahí mismo ellos estarían, digamos, eliminando el virus de la superficie en la ropa.
El tema del cigarro es muy importante. Eso sí es cierto que es un problema muy serio. Ya solo el hecho de fumar me convierte en una persona de riesgo. Y depende del tiempo que lleve fumando, depende de la cantidad de cigarros que yo, digamos, consuma por día, ya eso me convierte en una persona de mucho riesgo y son aquellas personas que pueden tener en algún momento complicaciones. Entonces aquí otra vez la recomendación, si pueden dejar de fumar, este es el mejor momento, pensando en que esto me podría tener una complicación, ¿verdad? Importante a nivel pulmonar y a nivel de salud en general. Sé que usted ha dicho, doctor, que todo en el tema nuevo, ustedes como especialistas están aprendiendo, pero quisiera, con base en la experiencia que usted tiene en otros virus respiratorios, la probabilidad de que se desarrollen enfermedades crónicas, enfermedades bronquiales después de un virus como este que puede ser agresivo, ¿cuáles serían? Es exactamente igual lo que hemos visto con la influenza. Es decir, en la gran mayoría de los casos no va a pasar nada. La persona va a seguir su vida normal, no va a tener una secuela. Las personas que tienen ya una patología de fondo, idealmente pulmonar, pero pueden ser de otras, ¿verdad?, y que requiera hospitalización y que incluso haya estado en la UCI y que pase muchos días internado, esos son los que eventualmente podrían producirnos una secuela crónica, que lo usual sería una fibrosis pulmonar, y es que el pulmón se pone como más duro a la hora de respirar, pues va a dar más complicaciones cuando la persona respira. Otro tema que se ha vuelto muy común es el tema del tratamiento. Doctor, de hecho hay un televidente que le está haciendo a usted esta consulta en video y vamos a prestarle atención. Mi consulta es, estas personas que les da el COVID-19, ¿qué tratamientos llevan para recuperarse? Las que les da levemente. Gracias. Gracias a usted. Sí, hasta el día de hoy no hay un tratamiento específico y no hay vacuna. El tratamiento es sintomático. Si estoy con fiebre, me dan algo para bajar la fiebre. Si estoy con tos, me dan un jarabe para la tos. Si estoy con dolor muscular, me dan algún analgésico. Ya al día de hoy, la Caja Costarricense de Seguro Social, con base en información que se ha obtenido de China, está usando un medicamento que se llama hidroxicloroquina. Esto se utiliza en todos los pacientes que tienen un comportamiento leve, ¿verdad? Y a los graves se les da la hidroxicloroquina con un antiviral. Pero estos son medicamentos que al día de hoy estamos esperando cómo es el resultado en estas personas, ¿verdad? No hay un estudio en este momento que indique que esto es un tratamiento curativo. Eso, lo que se ha visto de estos medicamentos es que bajan la carga viral, disminuyen el pH a nivel de las células sanguíneas y hace que no haya un intercambio entre las células sanguíneas y el virus. Entonces, eso es lo que se está esperando a ver cómo evolucionan las personas. Dani Alfaro, doctor, es una televidente que está viendo la entrevista y está preocupada por lo siguiente. Dice ella que está embarazada y pronto va a ir a labor de parto, y la duda que ella tiene es si va a tener que esperarse las 24 horas después del parto en el hospital, o están haciendo alguna excepción de sacar más pronto a la mamá y al bebé para evitar que haya contagio. Lo usualmente es que un parto normal, un parto natural, se les da la salida normalmente a las 10, 12 horas después del parto. Eso va a depender de cada paciente en particular, va a depender de la hora en que nazca el bebé. Si es una cesárea, probablemente va a estar internada unos días más por el tema de la cirugía, pero eso es un tema que valoran muy bien los ginecólogos, y ellos pues no van a querer que las personas igual estén mucho tiempo en el hospital. Probablemente en el momento en que la persona ya esté apta para la salida, se le dará el alta. Dice Luis Diego que tiene un primo que viene llegando de Estados Unidos, precisamente de Nueva Jersey, donde se han reportado también muchos casos que hemos visto en las noticias. Él está aislado voluntariamente en un apartamento y no ha presentado síntomas, y él va a estar ahí 15 días. Eso es lo que le ha dicho a toda la familia. Pregunta Luis Diego si él puede pedir la prueba, porque podría ser una persona asintomática y podría contagiar a otros familiares. ¿Cómo se hace en estos casos? Sí, bueno, primero decir que lo que está haciendo es lo correcto. Que se quede en su casita los 15 días, aislado, que no tenga contacto con nadie. Y lo que hemos repetido, si la persona está asintomática, o sea, no tengo tos, no tengo fiebre, no tengo nada, me quedo en la casa y nada más. En el momento en que la persona empieza con sintomatología, ahí sí, que llamen al 1322 para que coordinen bien el tema de la toma de muestra. Ya sea que vayan a la casa de la persona si es que está muy sintomática, o bien que la persona pueda desplazarse a un hospital de la Caja para que ahí le tomen la muestra. Sí, doctor, otro tema que se ha vuelto en todos los programas acá, que todos los periodistas hemos preguntado a los especialistas, pero me parece que las veces que tengamos que hacerlo lo seguiríamos haciendo, es con respecto a las personas asmáticas y el riesgo que tienen. Una televidente tiene una pregunta con respecto a esto y vamos a escucharla.
Buenos días, bendiciones. Quisiera hacerles una consultita. Yo soy una persona de riesgo porque soy asmática crónica, mi hijo pequeñito también. Estamos en casa, ¿verdad?, cumpliendo las medidas que puso el ministro de Salud. ¿Cuánto tiempo más o menos tenemos que seguir en nuestras casas? Hasta más o menos un tiempo estimado. Gracias. Muy amable. Sí, lo que hemos dicho ahora, asmáticos son de riesgo porque tienen su patología pulmonar de fondo. Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones que hemos dado, quedarse en casita. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso lo veremos con el transcurso de los días. No, lamentablemente no tenemos una bolita de cristal para decirle en un mes todo va a estar bien y parte sin novedad. Entonces mejor que sigan las recomendaciones, que vean las noticias, que se pongan al día con esto, que se informen en la página web del Ministerio de Salud y ahí van a tener la información pertinente. Le pregunta Erika Villalobos, doctor, si este es un virus tan contagioso y se transmite por vía aérea, entonces, ¿por qué no recomiendan el uso de la mascarilla? Creo que también esta es una consulta que mucha gente hace y me parece esta lógica. Si voy a San José porque tengo que ir entonces, sería bueno que use una mascarilla y guantes. Pregunta ella, así si alguien me tose o estornuda en la cara, no voy a tener posibilidad de contagiarme. No, la respuesta, eso es lo que uno medio, sí, en la lógica, claro, podría pensar, doctor. Sí, pero la respuesta es no. Ya hemos dicho, incluso la OMS, la recomendación es eso. Solamente en 2 ocasiones utilizamos la mascarilla. Si yo estoy enfermo, me la pongo para que justamente evite el contagio de las personas. Si esto la gente lo hiciera, entonces yo, si estoy sano, no voy a requerir usar una mascarilla, porque no va a tener ningún riesgo. Y la otra persona que tendría que usarlo es el personal sanitario, el médico, la enfermera, microbiólogo, que tiene que atender a una persona, que le tienen que tomar una muestra para no estar expuesto y que yo no me vaya a enfermar. El tema de que una persona sana lo use no tiene mayor importancia en el sentido de que la probabilidad de que me enferme es baja en el sentido de que si yo cumplo con todas las recomendaciones y no estoy en contacto con alguien, es más, si alguien estornuda o yo lo veo que tose, pues yo mismo me autocuido y me tapo la nariz, la boca, cierro los ojos, porque eso me va a asegurar que el virus no vaya a estar en contacto conmigo. Pero además también escuchaba siempre con el mismo tema, doctor, que tampoco es que se pone tan sencillo como uno cree. Es decir, a la hora de ponérselo, si no se tiene el conocimiento correcto, incluso yo con mis manos podría estar manipulando de manera errada la mascarilla y poniendo virus ahí en el dado caso que yo estuviera contaminado. Sí, porque si yo no sé cómo utilizar esa mascarilla, cómo ponérmela, de verdad yo puedo haber cogido la mascarilla y, digamos, tocarme la nariz, tocarme la boca, tocarme los ojos, porque a veces la gente lo hace inconscientemente, no se da cuenta, ¿verdad? Dicen que nos tocamos la cara entre 300 y 3000 veces al día. Entonces es muy complicado que las personas, digamos, les digamos, no lo hagan, no se toque la cara, no se ponga la mascarilla, porque como usted bien dice, si la uso mal, si la manipulo mal, pues el riesgo de que yo me contagie, pues es alto. Además, lo otro importante, no hay tantas mascarillas disponibles. Le iba a preguntar eso. Es más importante que el personal sanitario que va a estar en contacto con enfermos, que sean los que las usen. Sí, doctor, también vi a una persona con la mascarilla aquí en el cuello, como descansando la mascarilla. Sí. Ya esto es una mascarilla que no sirve. No sirve para nada. Usted. Ciertamente no sirve para nada. Y es, coja y bótala y se tendría que poner una nueva. De hecho, la recomendación que se hace es que después de 2 horas que yo use una mascarilla, tengo que cambiarla. Porque la misma saliva, cuando yo estoy hablando, va a quedarse ahí. Y eso me podría, digamos, hasta, autocontagiarme si es que yo tuviera la enfermedad, ¿verdad? O si hubiera estado hablando con otra persona que no tuviera la mascarilla y yo ahí estoy hablando y el virus me puede caer a mí. Don Roberto, otra consulta en video de parte de un caballero. Buenos días. Buenos días. Mi consulta es esta. ¿Cómo hace una persona de escasos recursos en caso que tenga que necesite hacerse la prueba porque tiene síntomas como fiebre, tos y así? Si esa persona quisiera hacerse la prueba, ¿a qué número tiene que llamar para que lleguen a la casa a hacerle la prueba o así? Porque si no tiene recursos para pagar, porque estaba viendo que en clínicas privadas están haciendo eso, pero te cobran un montón de plata, y a cómo está la situación y tanta persona que sinceramente no puede. Gracias, esa es mi consulta. Muchas gracias a usted, amigo. Importante decir que en este momento la Caja Costarricense de Seguro Social, independientemente de la condición de asegurado la persona tenga o no tenga seguro, la Caja se los hace. Entonces, independientemente si la persona no tiene los medios económicos, como él dice, la Caja le hace la prueba y no le cobran nada. ¿Verdad? Es un tema de salud pública y nosotros pues no vamos a querer que una persona que por no tener condición económica de que lo vean en la Caja, pues estén enfermos y estén tirando el virus. Entonces, para tranquilidad de la persona que hace la consulta, la Caja le hace la prueba y no le cobra nada. Recordemos, doctor, ¿cuáles hospitales públicos están realizando esta prueba? Que me parece muy importante. Al día de hoy son 3 hospitales.
el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Nacional de Niños. Y bueno, ya se liberaron pruebas también a nivel privado. Ya Inciensa al día de hoy ya no va a tener que hacer el control de calidad que estaba haciendo y entonces eso libera más pruebas para el país. Entonces, si un hospital público o privado dice que la prueba es positiva, pues es positiva. Y el control que hacemos con Inciensa es únicamente para el diagnóstico final para dar de alta a una persona. Que no se me vaya la pregunta que hacía este muchacho, último doctor, y era ¿a qué número deben llamar en el dado caso que haya sospecha? Correcto, el 1322. 1322. 1322 es una línea exclusiva para COVID-19 y los atiende personal que está capacitado pues para darles información respectivo a esto, qué hacer, cuánto tienen dudas, si tengo síntomas, cuándo me van a atender, todo este tipo de consultas que la gente las hace, ahí les dan la respuesta. Muy bien, en cualquier momento sería bueno, Jorge, colocarlo en un cintillo para que la gente, muchas gracias, para poner ahí ese número 1322 y tenerlo bastante claro. Yo creo que es importante, doctor, que se utilice esta línea telefónica, pero cuando hay una sospecha real, ¿verdad? Porque a veces, claro, como ocurre con las líneas de Cruz Roja, se saturan hasta por algo que es mínimo y que no merece ahorita esta parte. Claro, y lamentablemente eso pasa mucho. Nos dicen los compañeros que están atendiendo que a veces están preguntas que no tienen nada que ver con el COVID-19 y hay personas que tal vez ocupan y los tienen en cola. Un día nos dijeron que tenían 50 llamadas en espera. Sí. Entonces el sistema se satura, pero que ojalá pregunten cuando en realidad tienen una sospecha de la enfermedad. Bien, Omar Granados desde Tilarán le envía una consulta en video, doctor. Buenos días. Buenos días, les habla Omar Granados desde Tilarán. Muchísimas gracias por el programa. Un saludo para el doctor y para Omar. Quiero preguntarle al doctor lo siguiente. Doctor, ustedes están en contacto con las autoridades chinas, ya que el gobierno chino, según las estadísticas, ha llegado a tratar de minimizar mucho los casos. Entonces las medidas que ellos están tomando a nivel de salud pues están funcionando. No más las de Estados Unidos, que pues está haciendo más bien superando los casos de coronavirus. Básicamente es eso, si tienen tecnologías nuevas, si tienen medicamentos que vayan a estar funcionando como piloto para esas personas que se puedan complicar a futuro. Muchas gracias. Gracias, Toca. Sí, efectivamente el gobierno chino se ha puesto en contacto con el gobierno de Costa Rica y están ya haciendo transferencia de información de cómo han manejado ellos los casos en China. Han hecho donaciones también de equipo médico. Entonces sí que hay una relación en este momento importante con el gobierno chino. Lo que sí es que no hay, como hemos dicho, no hay medicamentos, no hay tratamientos para esto. En esa parte sí no se ha mandado ningún tipo de medicamento. Decía usted que en este aprendizaje que ustedes como especialistas están teniendo con respecto al virus, doctor, es posible que una persona se contagie si ya tuvo el virus. Pero dentro de esta experiencia, nuevamente le pregunto, que usted ha tenido con otros virus respiratorios, ¿podría haber una ventana, un tiempo entre el primer contagio y el segundo, o puede ser prácticamente de inmediato? Como es un virus nuevo, todavía esa respuesta no la tenemos tan clara. Como le decía, puede ser que se comporte como los virus que tuvimos del SARS y el MERS y no tengamos más, digamos, nuestro organismo crea una inmunidad de 2 o 3 años, o efectivamente, como es un virus respiratorio, que se comporte como la influenza y lo tengamos cada año, o que se comporte como la gripe y lo tengamos cada 3, cada 4 semanas, dependiendo de la exposición. Entonces tenemos que esperar esta curva de aprendizaje con este nuevo virus. Tal vez dentro de un mes usted ya tenga la respuesta para esto, doctor. Y por eso le preguntaba, con base en otros virus respiratorios que usted ha podido ya hacer esta observación. Ronald Vega tiene otra consulta en video, vamos a escucharlo. Hola, buenos días, Omar, doctor, ¿cómo está? Ronald Vega, de Heredia. La pregunta es la siguiente: ¿qué tanto problema traerá el invierno a este virus? ¿Qué tanto problema traerá este invierno? ¿Se complicará más o ya estaríamos en la etapa ya final en el momento que el invierno ingrese? Gracias, buen día. Muchas gracias a usted, don Ronald. Bueno, es una excelente pregunta. Muy interesante, me parece, sí. Porque justamente hemos estado ya pensando en esto. ¿Qué pasa? Vamos a ver, en China, en Europa, ahorita no está en el invierno y hemos visto que los casos han sido muy grandes. En Estados Unidos también están en el invierno. Lo que es hemisferio norte está en invierno. Hemisferio sur, normalmente estamos ahorita en una transición de verano a invierno. Lo que podríamos esperar con base en lo que hemos visto de otros virus respiratorios es que ciertamente en el invierno hay más frío, disminuye la humedad y son condiciones que favorecen a los virus respiratorios. Entonces, claro, probablemente en mayo, junio, julio vamos a tener el pico de influenza.
¿verdad? Y podríamos tener influenza y COVID-19. Entonces, lo que nos dice la experiencia es que el frío, el invierno, la humedad baja, hace que los virus respiratorios, digamos, tengan mejores condiciones para desarrollarse. Entonces, ese es ciertamente es un tema que vamos a tener que ver, ¿verdad? Es un riesgo que nos estamos corriendo en el sentido de que podríamos tener mayor cantidad de infecciones respiratorias, tanto por influenza, por COVID-19. Es un reto grande para el sistema de salud y que lo veremos justamente pues de aquí a unos 3, 4 meses. Que Dios nos ampare, doctor. Lo bueno es que ya viene la vacuna contra influenza estacional también. Entonces, eso nos va a ayudar por lo menos para minimizar el tema de la influenza estacional. Y aquí me gustaría hacer un llamado. La vacuna probablemente la vayamos a tener ya a partir de mayo. Estamos viendo con las autoridades cuándo va a ser el momento que vamos a empezar la campaña, pero la vacuna también va a estar a nivel privado. Entonces, todas aquellas personas, digamos, de un rango de edad entre 7 y 59 años que no padecen de enfermedades, la recomendación es vacúnense a nivel privado. Eso nos va a asegurar que las personas estén protegidas contra la influenza estacional. Mucha gente, de hecho, ha preguntado si esta vacuna contra la influenza podría tener algún tipo de beneficio contra el COVID. No, ninguno. Lamentablemente son virus respiratorios, pero son virus completamente diferentes. Entonces, no hemos visto hasta el día de hoy que esta vacuna contra influenza nos vaya a tener un beneficio contra el COVID-19. Tendremos que esperar cuando todo el mundo se vacune a ver cómo funciona y si tendrá alguna ventaja además ponerse la vacuna. Javier dice, doctor, le está preguntando por Facebook, ahora que usted estaba hablando de pacientes en cuidados intensivos, ¿significa esto que estos pacientes están con respiración mecánica? No todos. Algunos están con intubación, con respiración mecánica, pero otros no. Entonces, eso depende de la condición de cada paciente, ¿verdad? Estar en la UCI o estar en la UTI no necesariamente quiere decir que esté intubado. Bastante claro esto. ¿Tenemos el siguiente video, compañeros? Muy bien. Vamos a escuchar a Diana Jiménez. Diana, buenos días. Un gusto de saludarles. Mi nombre es Diana Jiménez y quiero hacer la consulta de que he visto que también hay personas jóvenes que mueren de este padecimiento del COVID, personas que no tienen enfermedades de fondo. Quisiera saber si han podido analizar cuál es la causa por la que estas personas fallecen, si se ha dicho que es más para quienes tienen padecimientos graves o adultos mayores. Gracias. Diana, muchas gracias por su pregunta. Antes de que usted responda, doctor, les adelanto que el lunes, si Dios lo permite, ese va a ser el primer tema con el que vamos a arrancar el programa y es el COVID en pacientes que no tienen síntomas y que no tienen factores de riesgo. Esto es un tema importantísimo, vamos a dedicarle un tiempo, pero respóndale usted a Es una excelente pregunta. Recordar otra vez, nuestro sistema inmunológico es lo que hace que nos defendamos contra organismos externos, contra cuerpos extraños, contra este virus en particular. La gran mayoría de las personas responden de manera normal. Las personas inmunosuprimidas o las personas que tienen alguna enfermedad de fondo, su sistema inmunológico responde de una manera menor. Pero hay personas sanas que su sistema inmunológico responde de una manera más agresiva. Y entonces ataca las células, digamos en este caso del virus, pero además ataca las propias células del organismo. Y son aquellos que se han complicado. Por eso se dijo en algún momento que teníamos 2 personas jóvenes sin factor de riesgo que estaban en la UCI. Esta podría ser la explicación, ¿verdad? Es una liberación de sustancias, es una tormenta que llamamos nosotros en medicina, donde se liberan muchas sustancias químicas que son para la defensa del organismo que nos van a afectar a nosotros mismos. El sistema inmune se autoataca, doctor. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces, eso es una probabilidad muy pequeña, pero puede ocurrir. Entonces, probablemente esto es lo que pasa en gente joven que no tiene ningún factor de riesgo y que se complican y terminan en la UCI. Otro tema importante es el de la Feria del Agricultor. Yo creo que en muchos pueblos hoy comienzan, mañana sábado también. Hay una pregunta con respecto a esto, doctor. Okay. Buenos días. Mi consulta es, cuando vamos a la Feria del Agricultor, ¿qué medidas tenemos que tomar? ¿Tenemos que ir con guantes, con mascarilla? Y luego, cuando venimos con la verdura, ¿qué tenemos que hacer con la verdura? ¿Cómo la limpiamos para poderla almacenar? Muchas gracias. Gracias a usted, señora. Bueno, ya el tema de la mascarilla y los guantes, ya dijimos, ya lo hablamos. No es necesario. Hay nuevas indicaciones, hay nuevas recomendaciones, lineamientos que sacó el Ministerio de Salud el día de ayer para el tema de la Feria del Agricultor, y lo que se está haciendo es que van a haber un lugar donde entren y un lugar por donde sale la gente, ¿verdad? Porque usualmente entramos y salimos por el mismo lado. El espacio, la distancia entre los tramos va a ser mayor y eso nos va a asegurar que el contacto sea mínimo entre las personas. Además, cada estante, cada puesto de la feria van a tener que
vamos a ver, les tienen que pedir que tengan alcohol en gel, que tengan el jabón y que los mismos vendedores y los usuarios estén, digamos, lavándose las manos o usando el alcohol gel con el fin de disminuir la probabilidad de contagio. Con el tema de las verduras, la recomendación es cuando llegan a la casa que las laven con agua y jabón, ¿verdad? Y las secan bien y luego las pueden ya poner en su lugar que usualmente las ponen. Isabel Salas, doctor, dice, ¿qué pasa con una trabajadora que estuvo en la casa de sus patrones contagiados? Ella está en cuarentena, pero su esposo es constructor y sale a trabajar. Si ella sale positivo, su esposo también lo estaría. ¿Y qué pasa con todas estas personas que se relacionaron con el constructor? De hecho, creo que este es la médula de todo esto, doctor, porque aquí es donde se reproduce el virus. Así es. Vamos a ver, es un tema muy importante el tema de los contactos. Si yo soy contacto directo de un caso positivo, como en el caso de la señora, yo me tengo que aislar, ¿verdad? Pero como ella no tiene todavía la enfermedad, ahí es lo complicado, porque la definición que tenemos es que si yo soy contacto de un contacto que no está enfermo, yo mi vida la hago normal y transcurre sin problema. El problema es que esta señora da positivo, porque si ella da positivo, el esposo pasa a ser un caso sospechoso y se tiene que aislar en la casa. Y tenemos que esperar los 14 días que haga síntomas y se les tome la muestra. Y claro, como usted dice, el problema es que ya esta persona, si da positiva, como tuvo contacto con tantas personas, es muy probable que nos esté pues tirando el virus a todo lado. Entonces ahí sería una recomendación, bueno, si yo soy contacto de un contacto y puedo quedarme en la casa, que me quede en la casa. Entendería que es complicado para el señor que trabaja en construcción y es su medio de vivir y probablemente si le dice al patrono, me voy a quedar en casa, pues pueda tener algún tipo de problema laboral con el patrono. Pero que quede claro, la recomendación sería que este señor también se quede en casa. Esa sería la recomendación. Sin embargo, desde el punto de vista técnico de alineamiento, como él no es contacto de un caso positivo, él puede realizar su vida. Él es contacto de un contacto. Exacto. Que no necesariamente la señora tiene que dar positivo. Por eso es que si no tendríamos que aislar a medio país. Sí. ¿Verdad? Ese es el problema y es lo que queremos que la gente entienda. Es muy complicado. Entonces, hasta que la señora no diera positivo, al señor, al esposo, no lo podríamos aislar. Giselle Arias tiene una consulta en video, doctor. Buenos días, Giselle. Buen día, tengo una pregunta. En el caso de las personas que trabajamos día a día con personal, con gente, relacionándonos todos los días con personas que llegan, en el caso mío yo trabajo en un supermercado, ¿qué medidas aparte de las que ya conocemos deberíamos de tomar? Debemos de ponernos tapabocas o alguna otra alternativa más tenemos que o debemos de hacer. Giselle, muchas gracias, pero este ejemplo de Giselle que nos sirva a todos los que nos envían estos videos, muchas gracias por enviárnoslos, pero bájenle el volumen al televisor porque aquí tenemos que hacer un esfuerzo para escucharlo. Giselle, es muy válida su consulta, pero recuerde bajarle el volumen al televisor y si están martillando en casa, dígale, voy a hacer una consulta para un buen día, así que detenga el martillo un momentito porque ahí se escuchaba algo así, pero sí le entendí, que es lo importante. Pregunta a ella, doctor, entonces, que ¿cuál debe ser? Claro, porque ella está atendiendo personas todos los días. Es la misma recomendación que hemos dado. Vamos a ver, el tema de los guantes y la mascarilla no es necesaria. Normalmente lo que hemos visto en los supermercados es que están restringiendo el ingreso de las personas, están teniendo 1 metro y pico, 1,5 metros, 2 metros de distancia cuando atienden a una persona. Entonces la recomendación es que si yo soy cajero, soy cajera, y atiendo a una persona que yo no la vea directamente a la cara, porque eso, pues al estar hablando, y es una distancia menor de 1,5 metros, ¿verdad?, entre el mostrador y la caja, pues que no hablemos directamente. Que hablemos, digamos, viendo para otro lado, por lo menos si yo hablo para acá y usted está acá, la probabilidad pues de que la saliva vaya para acá es muy difícil, ¿verdad? Eso uno. Además, hemos visto que los cajeros también tienen a veces su alcohol en gel. Entonces, esta es la recomendación básica. No tienen que hacer nada diferente de lo que ya están haciendo. Pero sí creo que hay que ser riguroso en esto, doctor. Sin duda. Guardar estas distancias. Hace poco entré a una farmacia y tenían un adhesivo ahí. ¿Sí? Casi que tuve que hacerle así en la plata a la muchacha y que me tirara el producto, que me lo lanzara. Pero me pareció fenomenal, porque así entonces estamos manteniendo la distancia. Que eso es lo más importante. Claro. Porque si logramos, mantener esta distancia, nos aseguramos que el virus no vaya a llegarnos a aquí usted y yo estamos en la distancia correcta. Estamos bien, bueno, exacto. Perfecto. Una consulta más en video, doctor. Buenos días, doctor. La consulta mía va con respecto al tema de la gente que sale a hacer deporte. En el extremo principal o en la parte principal
la persona que comúnmente practica deporte o practica deporte en alto rendimiento, se dice que las defensas del organismo por lo general siempre están tirando hacia abajo. ¿Qué pasa con las personas en este caso? ¿Realmente seguirán propensas a eso y son más frágiles? Y si siempre se puede practicar el deporte en esta cuarentena de manera individual, esa es la consulta, ¿verdad? Entonces quisiera saber si esto prevalece de la manera establecida. Muchas gracias, amigos. La primera, entonces, la vulnerabilidad que puede tener un deportista porque su sistema inmune baje un poco. Pues en realidad no. Un deportista, incluso los de élite o los que hacen con alguna frecuencia deporte, o sea, que salen a correr, a caminar, a andar en bicicleta, esperaríamos que su sistema inmunológico esté mejor que el de una persona, digamos, sedentaria que no hace nada, ¿verdad? Entonces no pensaríamos que por dejar de hacer ejercicio en este momento se nos vaya a bajar el sistema inmune. Más bien la recomendación es quedarse en casa, no salir, ¿verdad? Y puede uno hacer deporte en casa. Puede bajar un video de YouTube, puede hacer ahí rutinas, que eso ahora está de moda, ¿verdad? Mucha gente está proponiendo hacer rutinas en casa, entonces esto lo pueden hacer. Ahora, si yo soy de esos que, pues no me importa, yo me voy a salir a correr o a caminar, no está haciendo lo que tendría que hacer, que es quedarse en casa. Pero si lo va a hacer, por lo menos que se asegure de ir solo. Y si va a ir solo, digamos, que sepa que el virus puede estar en el asfalto. Entonces, cuando yo termine mi rutina, que ya les digo, lo recomendable es casita, no salir. Pero si lo hace, por lo menos que siga estas recomendaciones. Y que cuando llego a casa, me quito los zapatos, los dejo afuera, me cambio la ropa inmediatamente y me baño. Eso al menos me va a asegurar que yo no voy a tener la probabilidad de tener el virus. Pero recordarles, hagan ejercicio, hagan deporte en casa. Me quedo con esa parte, doctor, mejor evitemos aumentos de riesgos, porque si esa persona sale a hacer deporte, ojalá que no sea vecino de uno, porque claro. Mejor, y lo que usted está diciendo, doctor, de colocar ahí desde el teléfono, ver que alguien haga deporte desde la casa, me consigo botellas de refrescos, las lleno de frijoles, de agua mejor, o de lo que sea, que le pueda dar un poquito de peso y luego utilizo los frijoles. Y lo mencioné porque desgraciadamente, pues yo cuando vengo de mi casa al trabajo, me topo con gente que va corriendo, que va caminando, van en pareja y no hacen caso en realidad a estas recomendaciones. Sí. Yo digo, hoy vi a un señor adulto mayor corriendo, o sea, digo, puña, la gente no hace conciencia. Si este señor se enferma, se puede complicar y se puede morir. Es decir, que hagamos conciencia de que esto no es jugando. Mejor quedarme en casita estos días y no salir a exponerme. Sobre todo, y eso le iba a decir para cerrar la entrevista, doctor, sobre todo estos siguientes días y hasta fines de semana, porque ya viene Semana Santa, doctor, y hay quienes incluso están planeando qué hacer y dicen, bueno, pero en un lugar alejado, es jugarnos una carta innecesariamente, doctor. Mejor que planeen quedarse en el patio. Y que ahí tomen el sol si quieren, que ahí coman en el patio con la familia y nada más. Pero si salimos, nos estamos exponiendo a este virus y que nos podría dar una mala pasada en realidad. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Encantado, siempre es un gusto entrevistarle, doctor. Gracias por venir en tenis de una manera más relajada. Yo le dije al doctor, si usted quiere, damos un mensaje de que asumimos la responsabilidad como debe ser, pero con calma, relajados, como tiene que ser. Gracias, doctor. Encantado, con mucho gusto. Muchas gracias.